Recuerdo que de niño mi mamá me contaba una historia sobre una tortuga que quería aprender a volar. Dos garzas decidieron ayudarla en el proceso y le pidieron que sujetara una rama con su boca, a lo que la tortuga aceptó. Decidió morder fuertemente la rama para nunca soltarla. La única condición era que bajo ninguna circunstancia podría abrir su boca. Las garzas tomaron por cada extremo, cada una tomó la rama y comenzaron a volar. Al principio parecía que apenas si se levantaban del piso con el esfuerzo de las garzas, pero tan pronto el aire comenzó a salir de sus plumas, de sus alas, comenzaron a tomar altura. Iban subiendo y subiendo, y mientras más subían, más asombrados quedaban el resto de los animales del campo. Todos miraban hacia arriba tratando de descubrir cuál era ese animal, y unos decían, es un ave. Otros decían, no, no parece como un ave, se ve como un pez. Pero otros decían, no, no parece un pez. Estaban tratando de descifrar todos los animales cuál era este maravilloso nuevo animal que tenía la capacidad de volar. La tortuga estaba intrigada y muchos decían, no, debe ser un águila, mira qué alto vuela, seguro que es un águila. A lo que la tortuga no pudo resistir más. Abrió su boca y dijo, soy yo. Pero fue lo último que dijo. Mantener la humildad parece una tarea casi imposible, y la enseñanza de esta historia es muy clara. A veces, para poder volar altos, necesitamos guardar nuestra boca cerrada. Sin duda alguna, la mayoría de nosotros necesitamos con mucha frecuencia ser reconocidos, necesitamos ocupar el centro de atención, necesitamos ser realzados. Y si no se nos da el crédito suficiente, y si no se nos dice cuán valiosos somos, y si no se nos dice con frecuencia lo importante que somos para nuestra familia, para nuestra iglesia, para nuestra comunidad, entramos en desesperación como la tortuga. Es probable que nuestro propio reconocimiento sea el que nos lleve a la ruina. Una vez escuché decir algo sobre la humildad, y alguien dijo, la humildad es el valor más complejo de todos, porque es el único que se pierde cuando se reconoce. Piénselo por un momento. Es el único que se pierde cuando se reconoce. Durante toda esta semana hemos estado hablando sobre la humildad y vimos a través de las Escrituras lo que es y lo que no es humildad. Tuvimos la oportunidad de ver encarecidamente algunas historias, reflexiones o incluso desafíos diarios que nos motivaron a hacer de nuestras vidas personas de humildad. Cuando hablamos sobre la humildad como la fuerza silenciosa del guerrero, no nos referimos simplemente a la capacidad que puede tener un ser humano de no ser resaltado, no. Nos referimos a la capacidad del hombre de depender plenamente de Dios. Desde una perspectiva bíblica, humildad es más que simplemente guardar una pose. Humildad es depender plenamente de Dios. Necesitamos humildad para poder acudir cada día a su palabra. Necesitamos humildad para poder entender que no podemos solos y que necesitamos ir en oración a Él. Necesitamos humildad suficiente como para reconocer que esta es su misión y no la nuestra. Como para reconocer que esta es su familia y no la tuya, que es su iglesia y no la tuya. ¿Te das cuenta? Necesitamos humildad cada día para crecer en cada una de las etapas de nuestra vida. Suficiente humildad como para reconocer cada día que no depende de nosotros o de lo que hacemos, sino que depende plenamente de Dios. En la Biblia, Moisés es llamado un hombre de humildad, porque constantemente cuando se encontraba ante la situación, no era él quien se imponía sobre los otros, sino que con humildad, muchas veces, era él quien acudía a Dios para pedir que Dios fuera su juez, que Dios fuera su guía, que fuera Dios quien juzgara. Detente un momento y pensemos un poco sobre lo que hemos visto durante esta semana. Porque sin duda alguna, probablemente alguno de nosotros ha pensado de sí mismo como una persona humilde. Los diccionarios modernos nos hablan sobre la humildad como la característica o la capacidad de reconocer nuestras propias limitaciones y de obrar conforme a ellas o teniéndolas en cuenta. Simplemente creo que puede ser una buena definición, pero creo que espiritualmente aún le falta algo. Si ve, según las Sagradas Escrituras, humildad no es solamente reconocer nuestras limitaciones y obrar conforme a ellas, es reconocer nuestras imposibilidades,
Si ve, usted y yo no solo tenemos limitaciones, usted y yo nos es imposible lograr nuestras metas espirituales sin Dios. Ser humildes no es solo reconocer lo que me falta, es reconocer que todo lo que no tengo lo tiene Dios. No es solamente reconocer cuáles son mis limitaciones y evitar obrar más allá de ellas, sino buscar la fortaleza que proviene de Dios. La humildad en nuestra vida espiritual debe entenderse a partir de una dependencia plena, total y completa en Dios. Durante toda esta semana hemos visto algunas historias, refranes o fábulas que nos hacen entender un poco más la humildad. Una de las que se quedó en mi corazón fue la declaración que decía: nadie está más vacío que aquel que solo se llena de sí mismo. El mayor peligro en nuestras vidas espirituales es llegar a pensar que somos autosuficientes, pensar que podemos hacerlo por nosotros mismos, pensar que no necesitamos de Dios. La humildad es la que nos llevará cada día a los pies de Cristo, a la cruz de nuestro Salvador, a un reconocimiento pleno de nuestras imposibilidades, de nuestras limitaciones, más aún. Es aquella la que nos llevará a buscar la gracia, la misericordia y el poder salvador de Cristo. Quiero darte algunas reflexiones sobre lo que vimos esta semana y al invitarlos, porque sé que ustedes estudiarán en un momento cada una de estas lecciones en sus grupos, quisiera invitarte a reflexionar sobre algunos de los elementos importantes que vimos esta semana. Por ejemplo, esta semana comenzamos evaluando si tus acciones buscan reconocimiento o si reflejan un servicio sincero. ¿Qué motiva mi acción? ¿Qué me impulsa a servir a otros? Número 2. También me invitaba a escuchar activamente, no pensar que yo solamente tenía la razón, que yo tengo la respuesta, que solamente yo tengo la capacidad de hablar o decir. En nuestras relaciones esto puede ser bastante importante y muchas veces carecemos de ellos. Nuestras relaciones se ven en crisis constantemente porque carecemos de la capacidad de poder escuchar a otros de manera activa. La humildad nos invita a escuchar. La humildad nos invita a permitir que otros también puedan dar su opinión. Número 3. Realizar actos de servicio sin esperar nada a cambio. La humildad está íntimamente ligada al servicio. Mientras más humildes somos, más entendemos nuestra necesidad de servir a los demás. Mientras más altaneros somos, nos consideramos superiores a los demás y por consiguiente terminamos creyendo que los demás existen para servirnos. Aquí es donde entran las palabras de Jesús. Él dijo: aprended de mí, que soy ¿qué cosa? Manso y humilde de corazón. Este Jesús fue el mismo que dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Te das cuenta? La humildad lleva una correlación con el servicio. Y si te consideras humilde, debes tener la capacidad suficiente para servir a otros, entendiendo que cada quien es importante a los ojos de Cristo. Más aún, las Sagradas Escrituras nos invitan a estimar a los demás, incluso más que a nosotros mismos. Por último, esta semana nos invitamos a reconocer la guía de Dios en todos los logros y a aceptar con humildad nuestras limitaciones. Quiero invitarte a hacer de cada uno de estos parte integral de tu vida cada día. Y al invitarte hoy a estudiar y ampliar cada uno de estos temas, quiero invitarte a mantener en tu corazón un espíritu humilde. Que Dios te bendiga. Recuerda, esto es Corazón Guerrero, una jornada espiritual para hombres.